Buenas noches, espero que estén muy bien. Estoy probando el audio porque la semana pasada igual me dio problemas, como todos los jueves. Vamos a ver, lo voy a dejar ahí para poder escucharlo. La semana pasada se me descargó el micrófono, por dicha tengo otro ahí, entonces ahora dentro de unos minutos, unas 40 o una hora, yo hago el cambio por aquello para que no me vuelva a pasar. Bueno, un gusto saludarles a todos mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Les envío un fuerte abrazo. Les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesús, de parte de mi familia. De verdad, les deseamos este, éxitos y bendiciones, principalmente las bendiciones del Señor, ¿verdad? Como debe de ser. Ya vamos a dar inicio al estudio bíblico y voy a dar nada más unos corticos anuncios con respecto al estudio bíblico. Ya los vamos a ver. Ok, vamos a ver si lo puedo compartir por acá. Vamos a ver. Business. Ok, ya casi iniciamos. Solamente les voy a robar unos minutitos para poder dar inicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Están haciendo un trabajo allá afuera, entonces casi no logro escuchar, pero bueno, ahí lo voy a escuchar. Espero que esto no interrumpa ese ruido. Ok, más o menos escucho algo. Ok, ahora sí, vamos a dar inicio. Ok, ahí se oye. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros por la oportunidad que Él nos brinda de poder estar aquí. No solo a mí, ¿verdad? Sino a ustedes y a cada uno de nosotros. Todos somos bendecidos, somos bienaventurados de verdad porque Él nos permita hablar, conocer de su palabra, poder transmitirla también. Es sumamente importante reconocer eso siempre. Vamos a dar inicio. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, porque tú has sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Señor, tú tomes el control de todo lo que hagamos y digamos, Señor, que tú nos ayudes para que tu palabra sea dirigida, Señor, como debe de ser, a quien debe de ser también conforme a tu voluntad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, Señor. No solamente a saberla, Señor, sino también a hacerla en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, para que esta palabra de hoy, Señor, pueda ser o pueda calar en nosotros como debe de ser. En el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo, Señor, nos dé luz con cada cosa que vayamos a hablar y enseñar, y que sea tu Espíritu Santo quien salga glorificado, y que siempre el nombre de Jesús sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Espero que se escuche bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, a dar inicio. Ya la semana pasada, ¿verdad? Vimos bastante de
de Apocalipsis. Entramos en un tema muy interesante, ya entramos al capítulo 14, llegamos hasta el versículo 16, vamos a ver si lo tengo aquí para nada más recordar brevemente qué fue lo que vimos. 14, 16. Aquí estábamos viendo, ¿se acuerdan? Estábamos viendo que la tierra era cegada, vimos que un ángel le dice al Señor, no en forma de mandato, porque ningún ángel manda a Jesús, pero comprobamos a la luz de la escritura, con el estudio, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que no era un mandato, que ese que baja en las nubes con una corona y con una hoz, es el mismo Jesús, y que básicamente el ángel le está diciendo como Señor, ya está listo, ahora sí, ciégalo, pero no, o ciega es la hora de la ciega, no lanza tu voz o manda tu voz ya no está, el ángel no le está dando una orden a Jesús, ¿verdad? Vimos como hay algunos intérpretes que creen que ese personaje que no es Jesús, creen que es un ángel, etcétera. Vimos todo eso quedó fundamentado para todos aquellos que quieran ir a verlo para que puedan entender de qué estamos hablando. Y dice, voy a leer en el versículo 14 del capítulo 14, que dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahí, para continuar ahorita en el versículo 17. Entonces ahí fue donde quedamos. Ahora, antes de dar inicio a todo esto, les quiero recordar que hoy es el último día, ya hoy terminamos lo que es el estudio bíblico, ¿verdad? Del libro del Apocalipsis, pero de este año. Retomamos nuevamente el estudio del libro del Apocalipsis. Si el Señor nos presta la vida, si el Señor aún en su misericordia nos tiene a nosotros, a mí, a todos nosotros haciendo esto, enseñando, etcétera. Si Él lo permite y nos presta la vida, el 8 de enero retomamos de aquí, de este estudio, a donde quedemos, lo retomamos hasta el 8 de enero, Dios primero, ¿verdad? Si el Señor nos presta la vida, el 8 de enero volveríamos nuevamente a retomar el estudio bíblico. Entonces, para básicamente salir ya en el tema de vacaciones, ¿verdad? Para el Señor no hay vacaciones, o sea, pero Él permite que hayan esos tiempos de descanso, de reposo. Entonces, para que todos puedan compartir con sus familias, puedan estar con sus seres queridos, puedan ir a pasear. Obviamente eso no significa que hay que dejar al Señor, ¿verdad? Todo eso se puede hacer siempre con las responsabilidades que tengamos, pero vamos a hacer el cese por este año para retomarlo el 8 de enero, si el Señor así lo permite, que es jueves, igual a las 7:30, a no ser que haya un cambio X, pero no creo, pero si fuera así, se anuncia. Entonces, ahí se va a estar igual anunciando en las redes sociales todo esto para que se retome nuevamente el 8 y motivarlos a que no aflojen. Si ustedes quieren seguir viendo esto y estudiando, lo pueden hacer. En el canal mío está todo el curso hasta aquí, hasta aquí. Ustedes lo pueden ir a ver, lo pueden analizar. Pueden, si ustedes quieren verlo más rápido, lo pueden poner en velocidad por 2. Ustedes pueden escuchar bien y al mismo tiempo va un poco rápido y pueden, por así decirlo, comerse todos los videos. Ahora, está bien, entonces para que lo tengamos ahí presente, tengan sus Biblias y tengan todo. Ahora, en esta lección, ya para iniciar en esta lección profunda, nosotros vamos a analizar la transición, recordemos, la transición solemne entre el capítulo 14, versículo 17 al 20, y el capítulo 15, donde la revelación culmina en dos visiones finales, como punto A. Como punto A, la vendimia del juicio, o sea, de Apocalipsis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Aquí nosotros vamos a examinar la madurez de las uvas, la humanidad rebelde, básicamente, a través, recordemos esto que lo hemos visto mucho, a través del aoristo indicativo en voz activa, demostrando que el juicio es la consecuencia merecida e inevitable de una maldad que ha llegado a su colmo por su propia obstinación. También vamos a desentrañar la imagen del lagar, ¿verdad? Explicando la figura literaria de la metonimia, ¿verdad? El lagar pisado representa, ¿verdad?
a las uvas, el juicio, y su conexión con las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 63 y Joel capítulo 3. También nos vamos a ubicar, ¿verdad? Geográficamente y teológicamente este juicio que fuera de la ciudad, o sea, Jerusalén, vinculándolo con el valle de Josafat y la batalla de Armagedón. Ahora, también interpretaremos la medida de 1.600 estadios, unos alrededor de unos 296 kilómetros, no como un número simbólico, presten atención, sino como una indicación de la magnitud total y la extensión geográfica concreta de este juicio final. Punto B, que vamos a estar viendo en el estudio del día de hoy, el preludio de adoración, Apocalipsis capítulo 15, por lo menos una parte vamos a ver. Contemplaremos la escena celestial que precede a las plagas finales, los mártires de la gran tribulación, victoriosos, en pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. También estudiaremos el significado de esta posición, ¿verdad? Su seguridad en la santidad de Dios y su vindicación ante su justicia. Nos vamos a enfocar también en el cántico de Moisés y el Cordero, explorando su profundo significado como la unión perfecta entre la redención histórica del Éxodo y la redención escatológica, o sea, la cruz de Cristo, celebrando que los caminos de Dios son justos y verdaderos. También veremos cómo la adoración de los redimidos no se centra en su propia victoria, sino en la grandeza, santidad y justicia universal del Rey de todas las naciones. En conclusión, mis hermanos, este estudio que vamos a ver hoy nos confronta con la realidad, ¿verdad? Dual, por así decirlo, del fin, la justicia temible, ¿verdad? Para los rebeldes y la adoración triunfante para los fieles. Es un llamado básicamente urgente a la fidelidad, asegurándonos que el sufrimiento por causa de Cristo no es en vano y nunca va a ser en vano. Y que el Dios cuyos juicios son verdaderos será adorado por todas las naciones. Amén. Bueno, como dije, mis hermanos, hoy nos vamos a adentrar en uno de los pasajes más solemnes y gráficos de toda la escritura, después de las palabras de consuelo para los santos. La visión celestial da un giro acá, un giro dramático hacia el juicio final. Entonces, ¿qué sucede cuando la paciencia de Dios ya llega a su límite? ¿Cómo responde el cielo ante una humanidad que ha rechazado toda oferta de gracia y ha llegado al clímax ya de su rebelión? Bueno, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 14, del 17 al 20, nos presenta básicamente la vendimia de la ira de Dios, una imagen vívida y escalofriante de su justicia ya consumada. Pero en un contraste glorioso, el capítulo 15 también nos muestra la respuesta del pueblo redimido, adoración pura e ininterrumpida. Entonces, hoy exploraremos, mis hermanos, como lo dije, la terrible realidad del juicio divino y la sublime, ¿verdad?, de esperanza de la adoración que triunfa sobre toda prueba. Entonces, vamos conmigo para poder contemplar estas verdades que lejos de desanimarnos, más bien nos llama a la santidad y a una confianza absoluta, ¿verdad?, en el Dios cuyos caminos son justos y verdaderos. Amén. Entonces, saquen sus Biblias, sus cuadernos, apunten y sean diligentes, escriban y todo, hagan preguntas ahí mismo donde ustedes escriben para después irlas respondiendo. Ustedes mismos pueden hacerlo, viéndolo a la luz de la escritura. Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Veamos qué nos dice y aquí se nos va a presentar el lagar de Dios. Versículo 17. Ya vimos que en el 16, ¿verdad? Ya el Señor lanza la hoz y ahí viene lo que ya habíamos visto la semana pasada. Dice versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ojo, me detengo. Ya nosotros hemos visto anteriormente la existencia de una gran actividad angelical con relación a los juicios divinos sobre la tierra. Esto, mis hermanos, se debe al hecho de que los ángeles son administradores de la tierra por voluntad soberana de Dios. Aquí el ángel mencionado en el versículo 17, al igual que el del versículo 15, sale del templo celestial del templo a semejanza, ¿verdad?, del Hijo del Hombre,
Este ángel, ojo, pongan atención, este ángel tiene una hoz aguda o afilada, la hoz aguda, ¿verdad? Una hoz aguda. Entonces, la hoz aguda, mis hermanos, es simbólica. Vean que aquí está saliendo otro ángel. Vean que dice que aquí sale otro ángel. La hoz aguda, mis hermanos, es simbólica aquí de la severidad del juicio que será ejecutado por el ángel. El tiempo básicamente ha llegado para juzgar a los corruptores de la tierra. Aunque la escena, mis hermanos, es de juicio y de destrucción, nosotros debemos de observar que el ángel sale del templo que está en el cielo. Presten atención. Eso significa que este ángel va a actuar con la santidad y la justicia que emanan del mismo trono de Dios. Amén. Para que lo tengamos ahí presente. Entonces, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, mis hermanos, el tiempo de la vendimia judicial básicamente ha llegado y otro ángel salió del altar, como lo estamos leyendo, para anunciar el inminente juicio de los rebeldes. Perdón, de los rebeldes. El apóstol Juan, mis hermanos, dice que este ángel tenía poder sobre el fuego. Aquí pongan mucha atención. El verbo tenía, esta palabra, el verbo tenía, en el texto griego, mis hermanos, es el gerundio del verbo tener. Pongan atención a lo que estamos hablando aquí. Es el gerundio del verbo tener. El gerundio, mis hermanos, sugiere una acción continua con función de presente. Literalmente lo que nos está diciendo es esto, teniendo autoridad sobre el fuego. El fuego, mis hermanos, es un símbolo del juicio que está a punto de ejecutarse. Ahora, yo quiero hacer una aclaración para que ustedes no malentiendan, ¿verdad? Es en esto que yo acabo de mencionar, la idea teológica es correcta, sí, pero la explicación gramatical es inexacta. Vamos a ver por qué. Y quiero corregirla, ¿verdad? Porque lo tengo que mencionar todo, lo tengo que decir, pero tengo que corregirla y a mejorarla manteniendo su esencia de lo que nosotros estamos estudiando. De lo que yo acabo de mencionar del gerundio, yo quiero que ustedes vean lo que sí está bien. Número uno, vean lo que está bien. Número uno, la interpretación de que es una acción continua es 100% correcta. Vamos bien. Número dos, la traducción literal teniendo autoridad es perfecta para transmitir esa idea. Y número tres, ¿verdad? La conexión con el fuego como símbolo del juicio es completamente excelente. Pero, ¿qué es lo que debemos de corregir? Bueno, en el griego original, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 18, la palabra que se traduce como teniendo es una palabra griega que es echón o ecón. Pueden decirlo como quiera, ¿verdad? Porque es con un H intercalada, que es ecón, E-C-H-O-N, ecón o echón, ¿verdad? Como lo quieran ver. Echón o ecón no es un gerundio. Ojo con esto. Echón no es un gerundio, es un participio presente. Ya lo vamos a ir explicando. Voy a hacer esta analogía sencilla primero. Imaginemos que queremos decir, por ejemplo, imaginemos esta analogía, queremos decir, el hombre cantando camina por la calle. En español, cantando es un gerundio, porque termina en ando. Ojo, en español, repito la analogía esta que voy a hacer, el hombre cantando camina por la calle. Repito, el español cantando es un gerundio. En griego, pongan atención, la palabra para decir cantando en esa oración sería un participio presente. Ahora, ambas, mis hermanos, el gerundio en español y el participio presente en el griego cumplen la misma función. ¿Cuál, Luker? Describir una acción continua y simultánea a la acción principal del verbo. La pregunta que viene acá, ¿por qué es importante esta corrección que yo les estoy haciendo a ustedes? Porque al decir que es un participio presente en griego, se demuestra precisión en el estudio que estamos dando.
cualquier persona, cualquiera que me vea, ¿verdad? Que tenga conocimiento del griego bíblico, se va a dar cuenta que es una explicación técnicamente sólida y me va a dar la razón. Entonces, les vuelvo a expresar lo mismo que les acabo de decir, pero ya teniendo esta, esta corrección clara, ¿verdad? El verbo griego que está detrás de la traducción tenía es econ o echón, que es un participio presente. Esta forma gramatical, mis hermanos, que en español nosotros captamos perfectamente con el gerundio teniendo, enfatiza una acción continua y simultánea. Literalmente, mis hermanos, el texto lo que pinta al ángel saliendo del altar mientras posee de manera inherente y activa la autoridad sobre el fuego. Este fuego, mis hermanos, es un símbolo del juicio divino que está a punto de ejecutarse. Amén. ¿Vemos la diferencia? Espero que sí. Bueno, la esencia es la misma, pero la base técnica es ahora mucho mejor. Con esto no perdimos la idea, más bien al contrario, la potencia, más bien esta idea, la potencia con la precisión correcta, para que ustedes tengan este ejemplo y esta idea. Entonces, mis hermanos, la expresión, cuando vimos en el texto bíblico que dice, la expresión, y llamó a, esto ya es otra, ¿verdad? Y llamó a gran voz, es expresa el dramático momento en que el ángel que sale del altar le comunica al ángel de la voz aguda, del versículo 17, que la hora del juicio ha llegado. El ángel da dos mandamientos, dice, mete, del griego pemson, es decir, envía y vendimia, del griego triguesón, es decir, recoge la uva madura. La frase también, los racimos de la tierra, en este contexto se refiere a la humanidad rebelde y enemiga de Dios en los tiempos escatológicos. Amén. Para que vayamos ahí claros con eso. Entonces, y dice el texto, porque sus uvas están maduras. Entonces, mis hermanos, esta es la explicación del por qué la vendimia ha llegado. Amén. El verbo están maduras viene de una palabra griega que es ekmasan, de una palabra griega que es ekmasan. Y esta palabra griega, mis hermanos, ekmasan, es el aoristo indicativo en voz activa de la palabra griega akmaso, del Strong 187, que significa estar maduro, estar en su punto culminante. Básicamente nos dice, las uvas representan aquí a la humanidad cuya maldad ha llegado a su colmo. Y como uvas están en el grado de máxima madurez para ser objeto del juicio divino, básicamente. Entonces, la frase que vemos aquí es, porque sus uvas están maduras. El verbo, mis hermanos, están maduras, viene del griego ekmasan, como ya lo dije, que es un aoristo indicativo en voz activa. Entonces, vamos a desglosar esto en términos simples para que todos lo podamos comprender. Número uno, el aoristo indicativo. Esto ya lo hemos visto mucho, pero siempre lo voy a explicar. Es el hecho cumplido. Hagamos la imagen ahorita de que estamos viendo un campo de uvas. Imagínense lo que es rico, ¿verdad? Un montón de uvas. Y nosotros podríamos decir, aquí nosotros podríamos decir, las uvas están, perdón, aquí nosotros sí podríamos decir esto, las uvas están madurando. Si nosotros dijéramos esa expresión, eso sería presente, en presente sería acción en proceso. Pero cuando dice las uvas, y si dice las uvas madurarán, es un futuro, es una acción por venir. Pero pongan atención, pero cuando ustedes y yo hablamos del aoristo indicativo, es como un clic definitivo, por así decirlo. Es el momento exacto en que las uvas, en que nosotros vemos las uvas y llegamos y decimos, las uvas alcanzaron la madurez. Esto, mis hermanos, esto que estoy diciendo, no describe el proceso de maduración, no, sino el punto culminante, el hecho consumado. La madurez no es algo que está sucediendo cuando hablamos del aoristo indicativo, no, es un estado que ya se alcanzó de manera definitiva. Amén. Número dos, la voz activa, o sea, la acción propia. La voz activa, mis hermanos,
es decisiva en este punto. Significa que el sujeto, aquí el sujeto son las uvas, realizó la acción por sí mismo. Entonces, veamos este punto. Si fuera en voz pasiva, si fuera voz pasiva, sería las uvas fueron maduradas, o sea, por un agente externo, por ejemplo, el sol, por dar un ejemplo. Y cuando hablamos de voz activa, como en este caso, las uvas alcanzaron madurez por sí mismas. Hay que ir comprendiendo eso. Entonces, una conclusión muy sencilla para que lo tengamos todavía más claro. Cuando el texto dice sus uvas están maduras, está usando un aoristo indicativo en voz activa, está declarando con la máxima autoridad, está diciendo, la humanidad rebelde por su propia obstinación y persistencia en el mal, ha llegado por sí misma al punto máximo de su corrupción. No fue Dios quien las hizo maduras para el juicio, no. Ellas mismas, hablando de las personas, ¿verdad? Con sus actos alcanzaron este clímax de maldad. El juicio ahora es inevitable porque la condición está cumplida. Entonces, en síntesis, mis hermanos, el auristo nos dice que ya es el momento. La voz activa nos dice que ellos mismos llegaron a ese punto. Recordemos que voz pasiva es cuando alguien recibe la acción de algo externo. La voz activa es por ellos mismos que están haciendo esa acción, para que lo tengan ahí presente. Les repito, pueden estudiar esto. Lo he hablado mucho para que todos ustedes lo tengan y lo puedan estudiar. Ahora, es la combinación, lo que estamos hablando es la combinación gramatical que Dios usa para mostrar que el juicio es consecuencia inevitable y merecida de una maldad que ha llegado a su colmo por su propia cuenta, básicamente. Amén. Apocalipsis, para avanzar, porque es bastante lo que hay que ver. Apocalipsis 14, 19 al 20 dice, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, aquí nos está hablando de un juicio y la ilustración del lagar, de cegar las uvas, se está refiriendo a toda la gente o a todas las personas impías. Este gran lagar de la ira de Dios es la imagen vivida o vívida, ¿verdad?, del juicio de Dios sobre los impíos, de los impíos. Básicamente, Dios está pisoteando el lagar donde las uvas de ira están almacenadas. Ustedes han visto, yo supongo que han visto cómo en muchos casos todavía existe, cómo hacen el vino, que lo pisan, lo majan. Bueno, esa es la idea que está dando acá, ¿verdad? Por eso el ángel le dice al otro, le dice, mete tu voz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, en obediencia a la orden del ángel mencionado en el versículo 18, el otro ángel que sale del templo arroja su voz hacia la tierra. La tierra, mis hermanos, es considerada, básicamente leyendo el texto, es considerada como una gran viña, y los habitantes de la tierra que se han rebelado en contra de Dios son representados por las uvas de esta viña. Las uvas están en racimos que han llegado, ¿verdad?, a su plena madurez y que están más que preparadas para la vendimia. Amén. Entonces, aquí veamos, ya vamos a ir viendo más cosas técnicas. Los verbos arrojó, que es del griego evalen, y vendimió, del griego etrigesem, son auristos de indicativo. Ahora, ambos, mis hermanos, ambos verbos, ¿verdad?, son usados de forma o son usados prolépticamente. Ya esto lo he hablado también mucho, ¿verdad? Son auristos proféticos, ¿verdad? Son usados prolépticamente, es decir, son, como dije, son auristos proféticos. Aunque las acciones de estos verbos, mis hermanos, son futuras, Juan considera que su cumplimiento es rigurosamente cierto y las da por realizadas. La imagen literaria de la viña, como ya lo hemos visto anteriormente, proviene de pasajes como por ejemplo el de Joel capítulo 3 versículo 13 y también de Isaías capítulo 63 versículo del 1 al 6. Leo para ustedes por ejemplo el de Joel, que dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido,
que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Versículo 2. ¿Para qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Versículo 3. He aquí perdón, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Versículo 4. Versículo 4 dice, porque el día, sí, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Versículo 5, y dice, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces, aquí cuando vemos la palabra que dice el lagar, del griego ten lenos, es el lugar, mis hermanos, donde antiguamente, cuando nosotros vemos esa palabra, es el lugar donde antiguamente la uva, la fruta, por así decirlo, la uva, era echada para ser exprimida con los pies, para majarla. Entonces, el apóstol Juan describe aquí la ejecución del juicio de Dios sobre los hombres malvados. O sea, el lagar, y aquí el lagar es el lugar donde la ira de Dios será derramada sobre los inicuos. Amén. Entonces la frase, el gran lagar de la ira de Dios expresa el juicio de Dios sobre el mundo rebelde que ha rechazado al Mesías y se ha ido en pos del anticristo. Entonces, el versículo 20 describe una escena completamente escalofriante que sin duda alguna describe la severidad del juicio de Dios sobre los rebeldes. Aquí, el verbo que se utiliza aquí para decir fue pisado, de una palabra griega que es epatete, es el aoristo indicativo en voz pasiva de pateo. Suena curioso, es de pateo, así como suena de pateo, del Strong 3961. Y esta palabra significa pisar, aplastar con los pies. Entonces, para que entendamos esta escena, hagamos una imagen de una, por ejemplo, de una escena después de una gran batalla. Piensen ustedes, imagínenselo, de una gran batalla. Un general ve el campo de batalla y dice, el enemigo fue aplastado. Entonces, eso es lo que dice el general. Esa frase, mis hermanos, en pasado no describe el proceso de la batalla, sino el resultado final y absoluto. Eso es precisamente lo que se nos comunica o lo que nos comunica la gramática griega en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 20. Entonces, para ver esto, aoristo indicativo, que ya lo hemos visto mucho, es el hecho consumado. El verbo fue pisado, epatete, está, como dije, en aoristo indicativo. Esto no significa, esta palabra en aoristo indicativo no significa que está siendo pisado. No, eso sería una acción en curso, sino que nos presenta el juicio como un acontecimiento único, completo y decisivo. Es Dios narrando desde el futuro un hecho que en su plan ya está terminado, básicamente. Es la declaración divina del juicio se cumplió. Número 2, voz pasiva, la mano del juez como ejemplo. Y aquí está el detalle más trascendental de lo que estamos viendo. La voz pasiva nos dice que alguien más realizó la acción. Entonces, el sujeto aquí son los rebeldes, la humanidad rebelde. No se pisó, básicamente la humanidad no se pisó, no se majó a sí misma, no, fue pisado por un agente externo. O sea, en la voz pasiva, en la voz pasiva divina de la Biblia, este agente externo es el mismo Dios ejecutando su sentencia. La voz pasiva, mis hermanos, nos revela de manera enfática que este juicio no es un accidente de la historia ni una consecuencia natural, es la acción deliberada y soberana del juez del universo, o sea, Dios. Entonces, esta combinación gramatical es la forma más fuerte que tiene el griego para decirnos Dios ha ejecutado una vez y para siempre su veredicto final. No es una imagen de castigo en proceso,
pongan atención, sino el resultado consumado e irreversible de la ira de Dios sobre la maldad. Ahora, el sustantivo, mis hermanos, lagar, es una figura literaria que se le conoce como metonimia. Esta representa el contenido, es decir, pongan atención, es decir, repito, el sustantivo lagar es una figura literaria llamada metonimia que representa el contenido, es decir, las uvas que son pisadas. Por ejemplo, en tiempos bíblicos, las uvas eran pisoteadas en un recipiente que tenía un conducto, mira, aquí tengo una falta, perdón para corregirlo, que tenía un conducto que desembocaba en una vasija donde se recogía el jugo de la vid. La figura del lagar, mis hermanos, es una elocuente descripción del juicio divino. Entonces, para poder explicar esta figura literaria, la metonimia, voy a hacerlo de esta forma para que ustedes lo tengan todavía más claro. Vamos a ver, ya les explico. Josué, buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno verlo. Un abrazo enorme. Entonces, voy a poner esto para poder explicar esta figura literaria, la metonimia, con el lagar, para que entendamos qué es lo que quiere decir. Supongamos, estamos ustedes y yo en una reunión y alguna persona se levanta y dice, me tomé 3 vasos de agua. Ok, ¿qué entendemos nosotros aquí? ¿Qué entendemos nosotros? Ninguna persona piensa que la persona se comió el vaso de vidrio. Obviamente, ¿verdad? Todos entendemos que se tomó el líquido que estaba adentro del vaso o de los vasos. Bueno, mis hermanos, justamente eso es la metonimia. Justamente eso es. La metonimia es una figura literaria que consiste en designar una cosa con el nombre de otra cosa con la que tiene relación de proximidad. Vamos a ver las relaciones más comunes. Por ejemplo, el envase por el contenido. Me tomé un vaso, o sea, por el líquido. El autor por la obra, o sea, leí al apóstol Juan por sus cartas o escritos. O el lugar por lo que traduce. Me gusta Chile por el vino. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la aplicación aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, el lagar, acá en el versículo, nosotros leemos acerca de un lagar que fue pisado, ¿verdad? Que fue pisoteado, las uvas. Entonces, es para que lo tengamos ahí. Entonces, cuando aquí se menciona el lagar, es una metonimia para hacer referencia a lo que se va a pisar ahí, a lo que se va a majar. Entonces, ¿qué es un lagar para seguir avanzando? ¿Qué es un lagar? Es el recipiente, mis hermanos, es la prensa o el tanque donde se pisan las uvas para hacer el vino. O sea, es el contenedor. Entonces, pregunto, ¿qué representa aquí esto por metonimia? El lagar, mis hermanos, representa las uvas que están dentro de él y que son pisadas, majadas. Y como ya ustedes y yo hemos estudiado, las uvas son un símbolo de la humanidad rebelde. Pregunta, ¿por qué el apóstol Juan utiliza esta figura aquí? Mis hermanos, simple y sencillo, para poder crear una imagen más vívida y poderosa. No solamente dice las uvas fueron pisadas, sino que pinta la escena completa. El lugar del juicio, el lagar, está tan lleno y el juicio es de tal magnitud que todo el contenedor está involucrado en la acción de ser pisado. Cuando el texto nos dice a nosotros que el lagar fue pisado, usa la metonimia, ¿verdad? Usando la metonimia, nos está diciendo de manera elocuente, la humanidad rebelde, o sea, las uvas, fue aplastada por el juicio de Dios en el lugar que él designó para eso mismo, o sea, el lagar. Entonces, la figura literaria, mis hermanos, nos ayuda a ver la totalidad y la intensidad del juicio. No queda nada fuera. Todo el contenedor de la ira de Dios está lleno y es puesto en acción. Amén. Entonces, la expresión
Fuera de la ciudad, cuando nosotros vemos la frase, fuera de la ciudad, se refiere a un lugar concreto o específico, como sugiere el uso del artículo determinado tis, o sea, en el griego tis, la expresión fuera de la tis, de la ciudad, muy probablemente, y según el consenso de muchos intérpretes y expertos, se refiere a la Jerusalén terrenal. Esto se sustenta, para que lo tengamos ahí claro, esto se sustenta en la conexión con los pasajes del Antiguo Testamento, como Joel capítulo 3 y Zacarías capítulo 14, que ubican el juicio final en los alrededores de Jerusalén. Por lo tanto, mis hermanos, entendemos que el escenario de este juicio será en un lugar concreto, identificado tradicionalmente con el valle de Josafat. Versículo 2, vean, creo que es que tengo aquí porque no lo puse, creo que es el de Zacarías, si más no, de Joel, creo. Aquí lo tengo, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La respuesta obvia, mis hermanos, en cuanto a qué ciudad se refiere, es Jerusalén. El Antiguo Testamento predice que la batalla final tendrá lugar cerca de allí, en el valle de Josafat, que tradicionalmente está situado en el área del valle de Cedrón. Vean lo que dice, Joel capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahora veamos Zacarías 14:4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del valle se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, mis hermanos, observemos esto. La segunda venida de Jesús, vean, mis hermanos, va a ser con una gran cosecha que nos es comunicada en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 24, ahí se nos presenta esta parábola. También en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Entonces, mis hermanos, la implicación es que los verdaderos creyentes no serán separados de aquellos que solamente, ¿verdad?, van a la iglesia hasta la cosecha final. No, en estos textos que yo acabo de citar de Mateo, en una es expuesta la parábola, por ejemplo, en una es expuesta la parábola, y en la otra es la explicación de la parábola. Cuando dice, por ejemplo, que están maduras las uvas, esto ilustra las uvas estallando con su jugo. Esa es la idea que nos está dando el texto. Entonces, la abundancia de jugo de uva debajo de los pies descalzos de aquel que pisotea o maja las uvas en el lagar, así como así se hacía el vino, así se pisotea, ¿verdad? Eso es lo que nos está mostrando, que las uvas estaban pero rebosando, explotando desde su jugo. Y esto, mis hermanos, es comparado con la sangre. Y vean bien esto, vean qué tremendo. Habla de la terrible matanza humana que va a haber en la batalla del Armagedón. No sé si ustedes se acuerdan que en muchos pasajes del Nuevo Testamento habla de que los enemigos de Cristo serán puestos debajo de sus pies, ¿verdad? O sea, el lagar de Dios. Entonces, mis hermanos, Jesús viene a poner sus pies sobre estos. El calcañar del omnipotente está sobre los impíos que se levantan en contra de Dios y van a ir a pelear en esa batalla como, mis hermanos, como que si pudieran ganar con sus pobres armas y con sus pobres avances tecnológicos. Sigue diciendo el texto. Y del lagar,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Pongan atención. Esta dramática frase pone de manifiesto la contundencia del juicio de Dios. La mera lectura de esta frase produce como un giro en el corazón y puede dejar perplejo a cualquier persona que la lee. Pero ojo, el día terrible del soberano del universo tendrá las consecuencias más tremendas. Vea lo que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, mis hermanos, la sangre de los que mueren como consecuencia del juicio divino desborda un área designada como de 1600 estadios. ¿Cuánto es eso en kilómetros, Luker? Es decir, unos 296 kilómetros. Ahora, es importante reiterar que los hombres, ¿verdad? Que los hombres, los seres humanos, objetos del juicio de Dios, han rechazado la gracia y el amor del soberano Señor del universo. La paciencia de Dios habrá llegado a su fin. La consumación de la ira de Dios tendrá lugar. El Mesías vendrá con poder y gloria en cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús traerá la liberación definitiva para los que son suyos y la justa retribución para quienes han rechazado la oferta de su amor, básicamente. Entonces, esto, mis hermanos, nos está describiendo la salpicadura de la sangre hasta los frenos de los caballos. Ustedes han visto los frenos de los caballos, que es como una varilla aquí, donde a ellos los jalan así. Bueno, imagínense la altura de un caballo y hasta dónde va a llegar la altura de la sangre, ¿verdad? Dice que la sangre llega hasta los frenos de los caballos, y esto, mis hermanos, es una ilustración de una tremenda matanza en la batalla, la cual vamos a ver más adelante en Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. Esto parece que va a ser como un río, ¿verdad?, de sangre en esa batalla. Calculen algo, el ser humano anda alrededor de 5 litros, más o menos, el cuerpo. Ahora multipliquen eso por una cantidad de personas que se vaya a hacer eso, imagínense. Entonces, esto, como dije, va a ser como un río de sangre en esa batalla. Se dice también, mis hermanos, que en los tiempos antiguos, un estadio, o sea, haciendo alusión a lo que se nos dijo de la cantidad que son por 1600 estadios, se dice que era una unidad de distancia griega. Por ejemplo, un estadio equivalía aproximadamente a 185 metros, unos 606 pies, ¿verdad? Y 1600 estadios equivalen aproximadamente, como ya lo dije, a unos 296 kilómetros. Es decir, si ustedes toman 185 metros, ¿verdad? De estadios y lo multiplican por 1600, les va a dar 296,000 metros, ¿verdad? Y usted lo transforma a kilómetros, son 296 kilómetros, que son 184 millas, más o menos. Entonces, esta es la medida literal de la extensión que la sangre alcanzaría según la visión del apóstol Juan. Se dice también que una batalla así en el pasado era totalmente incomprensible, es decir, no se podía ver en esa magnitud, porque si nosotros hablamos de 296 kilómetros, hablamos de una distancia similar a viajar de la parte sur de San José, aquí en Costa Rica, a Liberia, Guanacaste, más o menos. O sea, háganle números para los que somos de Costa Rica y hemos viajado a Guanacaste hasta allá, entonces entendemos la magnitud de la distancia para que ustedes se puedan hacer una idea. Pero en la guerra moderna, mis hermanos, se dice que el área cubierta de 1600 estadios en el tiempo moderno es aproximadamente estas 200 millas. Estoy redondeándolo. Es decir, que esto especifica que el área dentro del radio, ¿verdad? De 200 millas de Jerusalén será reunida en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y esta es una descripción así como vivida, ¿verdad? Totalmente vívida y poderosa, que muestra qué tan complejo es el juicio de Dios, ¿verdad? Y es la perfecta respuesta de Dios a los hombres
impíos, a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Voy a cambiar esto un momentito. El micrófono para que no me pase lo de la semana pasada. Sí, no, ahorita no. Bueno, se me va a ir un momento, vamos a ver. Ya voy, vamos a ver. Estoy nada más probando porque cambié para que se me cargue ese. Aquí aquí lo estoy viendo porque lo estoy escuchando. La semana pasada me quedé sin micrófono y tuve que volver a grabar por aparte y luego hacer una, ¿cómo se llama? Tuve que hacer una edición y pegar el video. Ahí, ahora sí. Ya escucho. Perfecto. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Ahora, mis hermanos, todo daba la apariencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando, todo daba la apariencia de que Satanás y el anticristo podían ganar. Pero aquí se nos está mostrando que el verdadero vencedor, el verdadero poderoso y el que tiene control de todas las cosas es en realidad es nuestro Señor, es el Mesías y su pueblo, no Satanás, no su falso Mesías, no sus seguidores, ellos van a ser derrotados completamente. Amén. Entonces, acá mis hermanos, hasta este punto terminamos el capítulo 14 y voy a dar un resumen y una conclusión de este capítulo, porque voy a entrar al capítulo 15. Les recuerdo para hacer esta parte, ya nosotros entramos, hoy es el último día del estudio bíblico de este año y retomamos el 8 de enero, Dios primero. No he terminado, todavía sigo. Lo que quiero es nada más tenerlo, ya lo dije al principio y lo digo ahorita y después lo digo al final por aquello. Entonces, acá terminamos el capítulo 14. Voy a hacer un resumen. Entonces, el capítulo 14, mis hermanos, del Apocalipsis, nosotros lo podemos dividir en tres partes. Ahora alguien dice, la primera, la segunda y la tercera. Dice, la número 1, la visión del Cordero acompañado de los 144,000 siervos sellados para un ministerio especial durante el periodo de la gran tribulación, del capítulo 14, del 1 al 5. Número 2, la segunda parte, la visión de la proclamación del evangelio eterno, que ya lo habíamos visto, y el anuncio del juicio sobre Babilonia y todo lo que ella arrastra. Capítulo 14, versículos del 6 al 13. Y la visión de la ciega, ¿verdad? No de una persona, ¿verdad? No vidente, no, de la ciega, de los que hacen, ¿verdad? Recogen el trigo y todo eso. La visión de la ciega, ¿verdad? Judicial de los postreros tiempos. Entonces, hay primero, recordemos, una ciega de la mies que recuerda el anuncio hecho por el profeta Joel del capítulo 3, versículo 13. También aparece el cuadro judicial ilustrado mediante la figura de la vendimia. Las uvas del juicio están en su grado óptimo de madurez y son arrojadas en el lagar de la ira de Dios. Lo vimos en el capítulo 14, del 14 al 20. Entonces, mis hermanos, al comparar el capítulo 14 con el capítulo 7, la descripción de los 144,000 nos lleva a nosotros a concluir que se trata del mismo grupo de personas. La interpretación que nosotros consideramos más fiel al texto es que se refiere a un remanente de Israel. Israel sellado para un ministerio especial durante el periodo de la gran tribulación, lo que encaja con la visión de un arrebatamiento de la iglesia previo a ese periodo, obviamente. Entonces, es importante señalar que existen otras interpretaciones que son respetables. Yo aquí no estoy diciendo que el que cree que la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación no es un hereje, porque el tema de la escatología nosotros entendemos que es un tema secundario, porque no ha sucedido. Hasta que suceda, nos daremos cuenta cómo se va a hacer, si de verdad vamos a ser primeramente arrebatados, si va a ser durante la tribulación o si va a ser posterior a la tribulación. Entonces, aquí se está respetando eso. Nosotros entendemos por la escritura que esto es previo, ¿verdad? Que esto encaja con la visión de un arrebatamiento de la iglesia previo a ese periodo. Entonces, repito, hay otras interpretaciones que son respetables, pero
Esta a nosotros nos parece la mejor, la que mejor armoniza en el contexto inmediato y con el panorama general de la escritura, para que lo tengamos ahí claro. Amén. Entonces, los 144,000 serán perseguidos y en muchos casos ejecutados por decreto del anticristo. En Apocalipsis capítulo 14, del 2 al 13, hay palabras de estímulo para los mártires y es una exhortación a permanecer fieles frente a la muerte. Quienes se someten a la voluntad de la bestia podrán salvar sus vidas físicas, pero tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y van a tener que beber del vino de la ira de Dios en su pureza más absoluta. Así de simple. Sí, salvarán sus vidas temporales, pero sufrirán el castigo eterno, como lo dice Apocalipsis 14, del 9 al 11. Los escogidos de Dios, por el contrario, podrán perder sus vidas físicas, sí, y sufrir, ¿verdad?, el tormento de las persecuciones de la bestia, pero pasarán a la vida eterna y serán ricamente recompensados en la presencia de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 14, del 12 al 13. Y el tercer párrafo de Apocalipsis 14 también presenta un cuadro del juicio que el Mesías ejecutará cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. El Mesías vendrá con gran poder y gloria, coronado con una corona de oro. Viene como un guerrero divino para derrotar a sus enemigos y juzgar a los rebeldes e inicuos a través del uso de dos metáforas, la mies y las uvas. El texto describe, mis hermanos, el acto judicial de Dios. Las frases, la mies de la tierra está madura y sus uvas están maduras, ponen de manifiesto el hecho de que los habitantes de la tierra han llegado al colmo de la maldad. La paciencia de Dios básicamente se ha agotado y la oferta de su gracia ha sido rechazada. El Mesías se presenta a la humanidad no como el Salvador, sino como el juez de los hombres. Amén. Entonces, vamos a dar inicio acá, ahora, para ya dice cierre de Apocalipsis 14, vamos a dar inicio con Apocalipsis 15 y aquí vamos a ver el preludio de las copas del juicio. Vean, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Estaba revisando todo lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿verdad? Y todo eso. Yo les recomiendo, de verdad, encarecidamente, no se lo pierdan para lo que viene el próximo año, porque vienen unas cosas que ustedes les van a... Me voló la cabeza a mí, creo que se las va a volar a ustedes. Entonces, síganlo, síganlo. Igual, lo pueden ver posteriormente, pero síganlo y van a ver cosas más adelante que vienen que son tremendas. Entonces, aquí vamos a ver a aquellos, en el capítulo 15, aquellos victoriosos sobre la bestia. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, aquí vamos a ver 7 ángeles con 7 plagas y vean lo que dice el apóstol Juan. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vean, mis hermanos, denme un momentito ya para ver algo. Bueno, como hoy es el último de este año, espero poder terminarlo todo porque necesito terminarlo todo, pero si tomo unos minutitos, ustedes me los regalarían. Entonces dice, el capítulo 15 de Apocalipsis proporciona una especie de preámbulo o intervalo, por así decirlo, para los acontecimientos que tendrán lugar en el capítulo 16. Pongan mucha atención. Juan utiliza la misma fórmula como lo hizo con los juicios de los sellos. ¿Se acuerdan? Que son precedidos de los capítulos 4, 5 y de los juicios de las trompetas que los antecede un interludio, ¿verdad? O un intervalo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 8, del versículo 1 al 6 y, ¿verdad? El capítulo 15, por lo tanto, mis hermanos, prepara el escenario para la consumación de la ira de Dios que se detalla en el capítulo 16. Recuerden eso. Resumiendo, lo que el Apocalipsis 14 del 9 al 20 anticipa de manera breve y sencilla es ampliado y detallado ahora en los capítulos 15 y 16. En repetidas ocasiones, el apóstol Juan utiliza la expresión vi, pongan eso, vi, para introducir un nuevo material. En este caso, Juan introduce la visión que contiene los juicios más terribles que la humanidad haya experimentado jamás.
Entonces, en primer lugar, el apóstol Juan ve en el cielo otra señal. Pongan atención. La señal mencionada sirve para conectar la presente visión con las que aparecen en el capítulo 12, versículo 1 y capítulo 12, versículo 3. La señal que Juan ve se describe como grande y admirable, del griego megakai taumaston. Megakai taumaston. Esto quiere decir una manifestación sorprendente hasta el punto de dejar con la boca abierta a quien lo esté contemplando. Imagínense. Entonces, entonces, en Apocalipsis 14, mis hermanos, aparece, mejor dicho, parece que nos describe la consumación de todas las cosas, terminando con la furia, pero con la furia de la batalla del Armagedón. Pero ahora el apóstol Juan vuelve para atrás para describir el juicio de Dios en detalle. Pongan atención. La idea de declarar y reafirmar con más detalle es común con la profecía y con la literatura hebrea en general. Al decir esto, mis hermanos, quiere decir que ya se nos habló en el capítulo 14 de esta batalla y del triunfo en el Armagedón. Pero ahora aquí, en el capítulo 15, aquí se nos va a relatar con más lujo y detalle. Además, también recordemos que ya se nos presentó el fin de todas las cosas. Entonces, en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, también se mencionó. Después Juan nos llevó sobre el mismo material con más detalle de nuevo. Y esto nos recuerda que Apocalipsis, pongan atención para la gente que hace esto, que lo hace de forma incorrecta. Esto nos recuerda que Apocalipsis, mis hermanos, no está en orden cronológico. Todo lo que ustedes ven no está en orden cronológico. Y por favor, recuérdelo. Hay cosas que ahorita nosotros estamos viendo aquí que ya se nos describieron, pero que se nos narran de una manera más detallada. Amén. Dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Entonces, la visión que deja atónito al apóstol Juan consiste de 7 ángeles que tenían las siete plagas postreras. La forma, mis hermanos, en que está construida esta frase en el griego le da un énfasis sumamente poderoso. Literalmente, en el original diría así: ángeles 7 teniendo plagas 7, las postreras. Entonces, observemos que aunque la visión tiene lugar en el cielo, esta se relaciona especialmente con lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Las plagas postreras, ¿verdad? Pongan atención, las plagas postreras son las que van a ser consumadas, es decir, llevar su conclusión final o llevar a su conclusión final la ira de Dios. Vean lo que viene acá. El verbo consumaba es de una palabra griega que es etelestei. Pongan atención para lo que viene acá. Viene del griego etelestei. Esta, mis hermanos, es el aoristo indicativo en voz pasiva de la palabra griega teleo, del Strong 5055, que significa completar, llevar a la meta. Ahora, una mejor traducción de este vocablo sería este: fue consumada o fue completada. Pongan atención porque viene lo técnico nuevamente. El aoristo, mis hermanos, contempla la totalidad de la acción y el modo indicativo sugiere la realidad del hecho. La consumación de la ira de Dios es algo tan cierto que se expresa como que si yo hubiera tenido lugar. Del aoristo siempre vamos a estar hablando porque es mucho lo que aparece y siempre lo voy a explicar para que lo puedan comprender todos. Ahora, supongamos, vamos a hacer esta imagen, voy a tomar de ejemplo a Mónica y a mi esposa, que son arquitectas. Supongamos que un arquitecto, al firmar los planos finales de un edificio, dice: la obra fue terminada. Supongamos, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo. El arquitecto no dice se está terminando, que es un proceso. No, sino fue terminada. O sea, es un hecho consumado. Ese fue terminada es el aoristo pasivo, un hecho único, completo y realizado por alguien. Recordemos que la voz pasiva es el que recibe la acción. Si fuera activa, es alguien que hace esa acción.
Ya lo hemos ido viendo. Entonces, el auristo pasivo es un hecho único, completo y realizado por alguien, el arquitecto. De igual manera, pongan atención, por eso dije, el auristo pasivo es un hecho único, completo y realizado por alguien, es decir, por el arquitecto. De igual manera, mis hermanos, así, la ira de Dios fue consumada, nos muestra el juicio como una realidad ya decretada y completada por Dios desde su perspectiva celestial, aunque en la tierra aún eso se esté desarrollando. Entonces, mis hermanos, las plagas postreras traen a la memoria la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Tal como Dios juzgó la idolatría y la corrupción de los egipcios y libertó a su pueblo de la opresión de Faraón, así también, mis hermanos, en los postreros días, Dios derramará su ira sobre el anticristo y dará completa liberación a quienes se han amparado a los beneficios de su gracia. Entonces, debemos de observar además que el vocablo ira aquí no es la palabra griega orge, sino aquí es la palabra tumos del Strong 2372. Lo que se destaca, lo que se destaca no es la ira divina como una actitud, sino el juicio divino como una expresión de la ira de Dios. O sea, la indignación de Dios a causa del pecado y la rebeldía de los hombres da lugar a la expresión final de su ira. Entonces, esta idea, como acabo de mencionar, la encontramos, por ejemplo, en Levítico capítulo 26, versículo 21, que dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, mis hermanos, estas 7 plagas postreras nos hablan del juicio de Dios de un mundo desobediente y contrario a su voluntad, que es el juicio de la batalla del Armagedón. Porque en estas plagas, mis hermanos, se describe o se dice que se consuma la ira de Dios, o sea, el juicio de Dios. Recordemos otra cosa, que en capítulos pasados, ¿verdad? Ya los vimos, que hay 2 palabras antiguas que describen la ira de Dios. Una es tumos, con H intercalada, del Strong 2372, y la otra es orge, del Strong 3709. Y esta última orge, esta última palabra es o significa una ira con una disposición de una manera muy caliente. Orge es la palabra más común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces dice el texto, se consumaba la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra o esta frase, se consumaba, significa que llegue o que llegue a un fin y a un objetivo. Es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios va a llegar a un fin, a un objetivo establecido. Dios cumplirá, mis hermanos, su propósito eterno, es decir, no está solamente para descargar su ira y su juicio sobre la maldad, sobre el mal, sobre el maligno. No, 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 no. Dios está cumpliendo un propósito eterno. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, también escuchamos esta frase, ¿verdad? De Jesús cuando estaba, por ejemplo, en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es. Ahora, era el final y el triunfo sobre Satanás y sus enemigos. En el caso de tenernos a nosotros, ¿verdad? Esclavizados con el pecado en ese sentido, porque cuando Jesús dice, consumado es, por la gracia de Dios, nosotros adquirimos un triunfo sobre muchas cosas, por ejemplo, como el pecado, la ley que nos condenaba, Satanás, etcétera, etcétera. Pero aquí, mis hermanos, ojo, pero aquí está la ira de Dios que se consumaba, pues está hablando del fin y el objetivo que lleva, ¿verdad? Todo a cumplir el propósito de Dios. Apocalipsis capítulo 2, perdón, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Aquí vamos a ver una multitud en el mar de cristal. Dice, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie. Perdón, voy a leer de nuevo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vean qué bonito aquí lo que estamos viendo. El cuadro que aparece delante del apóstol Juan es idéntico, ¿verdad? Evidentemente, al que aparece en Apocalipsis, que ya lo vimos hace ya tiempo en el capítulo 4, versículo 6. Observemos aquí algo interesante. El apóstol Juan utiliza un símil. Dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego. La escena, mis hermanos, de los versículos 2 al 4 constituye un paréntesis en la que el escritor, o sea, Juan, se detiene para considerar la presencia de los mártires delante de Dios. La figura del mar de vidrio, mis hermanos, sugiere la gloria de Dios y también es un emblema del esplendor y la majestuosidad de Dios en su trono que lo separa de toda su creación. O sea, una separación que es producto de su pureza y absoluta santidad, lo que no comparte con ningún otro. Mientras que en Apocalipsis, mis hermanos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, el mar de vidrio es semejante al cristal. Aquí en Apocalipsis 15, versículo 2, aparece mezclado con fuego. El hecho, ojo con esto, el hecho de estar mezclado con fuego sugiere la inminencia de la acción judicial de Dios que será ejecutada mediante el derramamiento del contenido de las copas por los 7 ángeles. Por lo cual, mis hermanos, el mar mezclado con fuego es una figura del juicio divino que proviene de la santidad de Dios. El simbolismo es un recordatorio del juicio de Dios sobre el ejército egipcio, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 14. Ahora, mientras que el pueblo de Israel marchó, recordemos eso, marchó victoriosamente a través del Mar Rojo, las mismas aguas cubrieron y destruyeron al ejército del faraón. De igual manera, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, los santos mártires de la tribulación que fueron, ¿verdad? Que triunfaron sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, aparecen victoriosos en pie sobre el mar de vidrio. Entonces, los mártires de la tribulación tienen que enfrentarse a la persona misma del anticristo, es decir, la bestia, también al falso profeta, cuya función, entre otras, es obligar a los hombres a que adoren al anticristo y que acepten llevar su insignia sobre la mano derecha o en la frente. Entonces, los siervos de Dios desechan obedecer y en su lugar escogen morir por la causa del Mesías. Estas personas perdieron sus vidas físicas, como ustedes lo pueden ver en Mateo 16, 25, pero ahora estas personas, estos mártires, están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y aquí, mis hermanos, el arpa era un instrumento usado en la adoración. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 5 del 8 y el capítulo 14 versículo 2. Los mártires, mis hermanos, han obtenido una victoria rotunda sobre sus enemigos y reconocen que este triunfo ha sido el resultado de su confianza en el Dios soberano. Las arpas de Dios, mis hermanos, están preparadas para expresar música de alabanza y adoración al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en este capítulo también, mis hermanos, vamos a ver plagas, vemos también a Moisés, vemos el tabernáculo, vemos la nube la nube de la gloria de Dios en alusión al Éxodo, la liberación final del pueblo de Dios de un mundo pecador y perseguidor. Con ese juicio, mis hermanos, pues somos liberados de todo esto. Dice el texto, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Quiénes son estos? Bueno, ya los mencionamos. Son aquellos que salieron victoriosos sobre la bestia y la gran tribulación por medio de su fidelidad hasta la muerte. Son los mártires de la gran tribulación descritos en el capítulo 7, versículo 9 al 17. Por lo tanto, mis hermanos, aunque el anticristo sí los mata, ellos han alcanzado la victoria sobre la bestia, es decir, no son perdedores. Se dice también, para mencionar esto, se dice que en tiempos de la iglesia primitiva, cuando había muchos mártires, el martirio era considerado como un día de victoria y al verlo
tiene relación con eso también. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos enseña que para el creyente, para el cristiano, la muerte ha sido, que la muerte ha sido derrotada por Cristo Jesús. Es en ese sentido la puerta a nuestra victoria final y nuestra graduación, básicamente, a la presencia del Señor. Esto quiero aclarar, quiero hacer aquí un énfasis. Esto no significa que no sintamos dolor o tristeza cuando un ser querido muere, ¿verdad? Pues la muerte sigue siendo una consecuencia del pecado y es un enemigo. Pero nuestro duelo es con esperanza. Nosotros podemos llorar, sí, pero no como quienes no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que para el que está en Cristo Jesús, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Y sigue diciendo el texto para continuar y avanzar un poco más rápido. Y dice, en pie sobre el mar de vidrio, en pie sobre. Esta palabra griega, mis hermanos, en el griego, sobre, puede significar sobre o a un lado. Cualquiera de estos puede significar. Entonces, el mar de vidrio, mis hermanos, es una representación física de la palabra de Dios, conectándonos con la idea del lavado del lavabo del tabernáculo y el lavamiento de agua por la palabra. El mar de vidrio, mis hermanos, nos remite a la descripción del trono de Dios en el capítulo 4, representando su pureza absoluta y majestad. Que los mártires estén, ojo con esto, que los mártires estén sobre este mar, ahora mezclado con fuego, simboliza, ¿verdad? Símbolo, el fuego, símbolo del juicio, indica que ellos están seguros en el ámbito de la santidad y el gobierno justo de Dios. O sea, han sido vindicados. Su posición, la posición de estos mártires, muestra que comprenden y afirman la justicia de los juicios que están a punto de ser derramados. Cuando dice el texto en pie sobre el mar de vidrio, esto quiere decir que ellos están parados sobre o de pie sobre la palabra de Dios. Y esa es la razón del por qué ellos pueden resistir hasta el día de su muerte o soportar incluso la muerte, porque ellos saben que esa muerte es su victoria. Amén. Entonces, después dice que se encuentran de pie sobre el mar, pero dice con las arpas de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan que las únicas personas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Anteriormente con arpas, ¿se acuerdan quiénes eran? A los 24 ancianos que representan a la iglesia en su plenitud, que lo vimos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ahora, estos mártires de la tribulación, al decir que están de pie sobre el mar de vidrio y con arpas, que es la visión que tiene el apóstol Juan, se nos está presentando que estos mártires se les da la bendición de adorar a Dios con la música del cielo. No la música que ustedes y yo tocamos aquí en la tierra. No, 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 no. La música del cielo, que esa es mejor que la que tenemos aquí, ¿verdad? Mucho más gloriosa la del cielo. Apocalipsis capítulo 15, versículo del 3 al 4, nosotros vamos a ver ese cántico, su cántico de alabanza con sus arpas. Entonces, ellos entonaron un cántico de alabanza. Vean lo que dice. Leo para ustedes. Versículos 3 y 4 del capítulo 15. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Me detengo acá. Cantan el cántico de Moisés. Ahora, solamente, si lo vemos, solamente se canta un cántico, pero el cántico va por los dos títulos, cántico de Moisés y cántico del Cordero. Los dos títulos se refieren a una sola canción y aquí hay una perfecta unión entre la ley y el amor. Vean qué interesante. El Cordero representa el amor y Moisés representa la ley entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esta es una perfecta unión, antiguo pacto y el nuevo pacto.
Varias veces, mis hermanos, en el varias veces en el Apocalipsis se habla de cánticos de alabanzas. Ahora, pongan atención, el verbo cantan es el presente indicativo en voz activa de la palabra griega ado, del Strong 103. Recordemos, el presente, ¿verdad? Sugiere una acción continua y el modo indicativo señala la realidad de la acción, para que lo tengan ahí. Ahora, el cántico de Moisés podría estarse refiriendo a Éxodo capítulo 15 o a Deuteronomio 32. Ambos son clasificados como cánticos de Moisés. Éxodo 15 tiene que ver con la alabanza elevada a Dios por la liberación del pueblo de Israel y la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. Deuteronomio 32 fue escrito por Moisés en las postrimerías, ¿verdad? O la etapa final, por así decirlo, de su vida. El cántico expresado en el pasaje parece ser más bien un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por su pueblo, de manera que la generación que había nacido en el desierto pudiera recordarlo. Ahora, el cántico, ¿verdad?, de Deuteronomio 32 podría describirse como un salmo histórico en el que el autor hace un recuento poético de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo con el fin de que su pueblo sea fiel al Señor. En Éxodo 15, es un poema épico. Describe con términos majestuosos la manera como Dios libró a su pueblo de lo que parecía una derrota inevitable. Dios milagrosamente separó las aguas del Mar Rojo, recordemos, para que los israelitas pasaran y después unió las aguas para exterminar a los enemigos egipcios. Moisés exalta y alaba a Dios por una sorprendente victoria. El cántico, mis hermanos, termina con la afirmación del hecho de que el pueblo de Dios habitará seguro en la tierra prometida y de que Jehová reinará eternamente y para siempre, como dice Éxodo 15, 18. Aunque podría argumentarse tanto a favor de Éxodo 15 como Deuteronomio 32, como el cántico de Moisés aludido en Apocalipsis 15, un estudio, si ustedes y yo hacemos un estudio detenido de los pasajes, esto parece apuntar más favorablemente hacia Éxodo 15. Entonces, el trasfondo de Éxodo 15 tiene un mejor apoyo porque aquel era un canto de victoria, tal como el que está apareciendo aquí en el capítulo 15, versículo 3 y 4. Es un canto de victoria sobre la bestia, su imagen y su número. Otra cuestión que debemos de considerar es si se trata de un solo cántico o de dos. El hecho de que el sustantivo cántico del griego oden se repite con el artículo determinado en ambos casos conduce a la conclusión que se trata de dos cánticos y no solo uno. Ambos son cantados por la multitud de los mártires. El texto dice así: el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Si nosotros hacemos una lectura normal del versículo, nos da a entender que se trata de dos cánticos diferentes. El cántico de Moisés relata la fidelidad de Dios con Israel en reconocimiento del gran número de israelitas que están entre los vencedores, y el cántico del Cordero, que celebra la victoria final sobre el pecado y las huestes del dragón que se fundamenta en el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, es apropiado, mis hermanos, que ambos cánticos sean entonados simultáneamente. En Egipto, el faraón había desafiado a Dios e intentaba destruir al pueblo escogido. Y en los postreros días, la bestia procurará destruir a los seguidores del Mesías y demandará ser adorado. Tanto en un caso como en el otro, Dios manifiesta que solo Él es el soberano del universo. Los redimidos, por lo tanto, mis hermanos, cantan para alabar a Dios y para reconocer la grandeza de su poder. El cántico, mis hermanos, cuando lo vemos, el cántico comienza con una declaración de la omnipotencia de Dios, así como de sus atributos, de su justicia y verdad. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pongan atención. Esta frase, mis hermanos, recuerda muchos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 86, ¿verdad?
el Salmo 139, Amós 4:3, etcétera. Particularmente, los salmos contienen un constante recordatorio de la grandeza de las obras de Dios. Cuando dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, Salmo 92:5, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, Salmo 98:1. Ya sea la obra de la creación, ya sea la obra de la creación o de la redención, los hechos de Dios son absolutamente incomparables, incomparables. Entonces, los mártires, mis hermanos, reconocen la grandeza de Dios dirigiéndose a Él como Señor Dios Todopoderoso. En la presencia de Dios, los mártires se olvidan de ellos mismos. Sus pensamientos son absorbidos por las nuevas maravillas que los rodean, la gloria de Dios y el gran cúmulo de cosas que sus propios sufrimientos y victoria forman una parte infinitesimal, ¿verdad? Se abren delante de ellos, comienzan a ver el gran tema del drama mundial y nosotros escuchamos la doxología con la que saludan la primera visión clara de Dios y de sus obras. Amén. Entonces, el vocablo, aquí cuando nosotros encontramos la palabra o el vocablo todopoderoso, esta palabra todopoderoso viene de una palabra griega que es pantocrátor, que ya nosotros la hemos mencionado en otros ¿verdad? Estudios. Se usa en la Biblia solo con referencia a Dios. En Apocalipsis, mis hermanos, esta palabra pantocrátor aparece 9 veces. 9 veces en el capítulo 1, capítulo 4, en el 11, en el 15, el 16, el 16, el 19, el 21 también. En todos los casos, dicho término describe la inmensa grandeza de Dios. Básicamente, Dios ejerce todo su poder tanto sobre los hombres como sobre el resto de la creación. O sea, nada está fuera del círculo de su autoridad. Dice el texto, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esta frase nominal, o sea, nominal, ¿por qué lo digo así? Porque no hay verbo en el texto griego. Reconoce y declara la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Cuando yo estoy diciendo que justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, es una frase nominal. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Para que lo tengan ahí. En español, mis hermanos, una oración normal llega a tener un sujeto y un verbo. Por ejemplo, los caminos de Dios son justos. El verbo son es el corazón de la oración. Sin embargo, en el griego original de Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, esa oración no tiene verbo. Es una construcción que se le llama frase nominal. Es como si nosotros dijéramos de manera contundente y solemne, caminos justos y verdaderos, oh Rey de los santos. Punto. Ahora, pregunta, ¿por qué es importante esto? Porque al no tener un verbo como son, la declaración se convierte en una verdad absoluta y autoevidente. No es una descripción de lo que Dios puede ser o está haciendo, no, sino una proclamación de lo que Él es de manera inherente y eterna. Es la diferencia entre decir, este diamante es valioso, que es una cualidad, y simplemente declarar diamante valioso. Una verdad esencial e incuestionable. Entonces el texto está explicando que los redimidos en el cielo proclaman una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Número 1, la proclamación. Justos y verdaderos son tus caminos. Esta es una verdad absoluta. Frase nominal sobre la naturaleza de Dios. Número 2, la coherencia de Dios, su amor que ofrece salvación y su justicia que juzga el mal. No se contradicen. Ambos son aspectos perfectos de un mismo Dios. Y número 3, la conclusión. El mismo Dios que en su amor envió a Jesús para salvar, en su justicia juzgará a quienes rechazaron esa salvación. Sus sentencias son verdaderas, correctas y justas, equitativas. En esencia, mis hermanos, la alabanza reconoce cada acto de Dios, cada acto de juicio de Dios, que cada acto de juicio de Dios fluye de manera perfecta
e inseparable de su carácter santo, amoroso y justo. No hay error ni injusticia en lo que él hace. En síntesis, mis hermanos, frase nominal significa una frase que no lleva verbo. Así de simple. Pero suena mejor cuando podemos explicar todo eso. Es como hacer una declaración pura y directa. Con verbo, con verbo, la oración normal diría, los caminos de Dios son justos. La frase nominal, como en Apocalipsis capítulo 15:3 dice, caminos justos los de Dios. Entonces, al no tener verbo, suena como un grito de alabanza o una verdad absoluta que se da por hecha. Es una forma de hablar muy enfática y solemne. Por ejemplo, el salmista dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 7 dice, tus juicios son verdaderos y justos. El amor y la justicia de Dios no están divididos ni están en pleito, mis hermanos. El Dios que ama al mundo lo juzgará con justicia. Dios tiene todo el derecho de juzgar porque Él es el rey de las naciones. Y en el texto griego él dice naciones en lugar de santos. Pongan atención. En el texto griego dice naciones en lugar de santos. Precisamente el tema central del Apocalipsis, mis hermanos, gira alrededor del hecho de que Dios, que Dios en la persona del Mesías toma posesión de lo que por derecho le pertenece, es decir, el gobierno absoluto de las naciones de la tierra. Entonces, es ese cántico profundamente arraigado en el Antiguo Testamento da alabanza, ¿verdad?, a las obras de Dios, que son grandes y maravillosas. ¿A qué más da alabanza este cántico? A los caminos de Dios, que son justos y verdaderos, a la dignidad de Dios. Y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues ahí está la dignidad que se le está dando en el cántico. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esta pregunta retórica, mis hermanos, requiere una respuesta categórica. Nadie. ¿Quién no te temerá? Nadie. O sea, ¿quién no le va a temer? O sea, no existe alguien que no le vaya a temer. Viene el día, mis hermanos, en que todo lo creado tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios el Padre. A la postre, mis hermanos, después de los juicios de las plagas postreras, toda persona voluntariamente venerará y glorificará el nombre de Dios. El pecado ha hecho que el hombre, el ser humano, haya perdido el temor de Dios. La intervención final y judicial de Dios hará que muchos teman y vuelvan sus corazones a Él. Amén. Dice, pues solo tú eres santo. Los hombres, mis hermanos, deben temer a Dios en primer lugar, porque solo Él es absolutamente santo. El vocablo santo de la palabra griega, Josíos, del Strong 3741, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces tiene que ver con Cristo. Este vocablo no es el que por general se traduce santo en el Nuevo Testamento. El significado fundamental de Josíos, de Josíos, señala al hecho de que el carácter sagrado de Dios es una razón para que reciba adoración universal. Ese mismo término, dicho sea de paso, se usa respecto a Cristo Jesús para explicar el porqué de su resurrección. O sea, la absoluta santidad de Dios es una razón fundamental de por qué es digno de ser alabado y reconocido como el soberano del universo. Amén. Sigue diciendo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta frase, mis hermanos, en el texto griego, con el vocablo hoti del Strong 3754, que significa por qué, la función, pongan atención, la función de este vocablo es explicativa. Juan da una segunda razón de por qué Dios debe ser alabado universalmente. Dios será temido y glorificado por todos, y prueba de eso es que las naciones vendrán y le adorarán. Prestemos atención que ambos verbos, vendrán y adorarán, son futuros de indicativo. Ambos señalan a lo que va a ocurrir como resultado de la segunda venida de Cristo Jesús. La tierra será llena del conocimiento de Jehová,
¿verdad? Dios será universalmente adorado por los habitantes de la tierra en la era del reino glorioso del Mesías. Los habitantes de la tierra subirán a Jerusalén y adorarán delante de la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. También este cántico, y ya voy terminando, también este cántico es adoración plena a Dios. ¿Por qué adoración plena, Lucas? Porque dice que todas las naciones vendrán y le adorarán, y junto con ellas todos los santos que descendieron con el Rey de Reyes, y estaremos entonando un cántico de adoración de todas las naciones. Estos mártires, mis hermanos, solamente están enfocados en Dios, y a través de este cántico nosotros vemos que ellos están solamente enfocados en Dios y solo Dios. Ellos ni siquiera se enfocan en su propia victoria. Una victoria que fue costosa y que fue gloriosa porque murieron como mártires. Ellos tienen un corazón de verdadera adoración. Todo se trata de Dios y no de nosotros, mis hermanos, para que eso lo tengamos presente. Siempre va a ser así. Todo se trata de Dios, y que el Señor nos enseñe, mis hermanos, y nos grabe con cinceles en el corazón que siempre todo se trata de Él, de Dios, y no de ustedes ni de mí. Por eso, mis hermanos, por eso Jesucristo dijo, cuando Él habló de aquel siervo que el amo lo manda a hacer cosas en la casa y no lo invita a comer. ¿Se acuerdan esa escena? Espera hasta que termine el amo de comer, y una vez que el amo terminó de comer, ¿verdad? Que termina el amo, él, el siervo, viene a comer. Y también aparece una frase ahí que dice, y aquel siervo, debiendo hacer lo que tenía que hacer, era un siervo inútil. Y de esta manera, mis hermanos, Jesús se dirige a todos y nos dice, así ustedes y yo, habiendo hecho lo que tenían que hacer, considérense como siervos inútiles. Y ya lo hemos enseñado, que siervo inútil significa que aún llegar a ser siervos de Cristo es ser un siervo inmerecido. Eso es lo que significa la palabra inútil, algo inmerecido. Amén. Entonces, para cerrar, mis hermanos, hoy ya contemplamos dos escenas finales: la del lagar de la ira, donde la justicia de Dios se ejecuta con una severidad absoluta, y la del mar de vidrio, donde los mártires adoran con una certeza absoluta. Ambos nos enseñan que Dios lleva todas las cosas a su consumación, su justicia no falla y su recompensa es segura. La maduración de las uvas, mis hermanos, nos recuerda que el pecado tiene un límite y que la obstinación humana lleva a una consecuencia inevitable. Pero la adoración de los victoriosos nos asegura que la fidelidad, incluso hasta la muerte, no es en vano. Delante de nosotros está la elección, mis hermanos, estar en el lagar de la ira o en el mar de vidrio con las arpas de Dios. Que esta verdad que hoy vimos profundamente y solemne nos impulse a vivir con fidelidad, sabiendo que nuestros padecimientos presentes no son dignos de comparación con la gloria que nos espera, mis hermanos, y que nuestro Dios, cuyos juicios son verdaderos y justos, reinará por siempre. Entonces, al escuchar toda esta descripción, mis hermanos, del lagar de la ira de Dios, es posible que en su corazón se haya tal vez estremecido. La imagen de la sangre hasta los frenos de los caballos no está destinada simplemente a causar temor o miedo, sino a provocar una reflexión seria. Y viene la pregunta, ¿de qué lado del juicio estaré yo? Hágase usted la pregunta, ¿de qué lado del juicio estaremos nosotros? Las uvas que son pisadas, que son majadas, son aquellas que por su propia obstinación y rechazo persistente a la gracia de Dios han llegado a su punto máximo de madurez para el juicio. Hoy, en este momento, mis hermanos, Dios te está dando la oportunidad que no va a dar para siempre. Su paciencia tiene un límite, pero hay otra vid, otra cosecha. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera en Juan 15:1. En él, en Jesús, nosotros somos los pámpanos que al permanecer en Jesús damos fruto para vida eterna.
para vida eterna. El juicio que merecíamos por nuestros pecados, mis hermanos, ya fue derramado sobre Cristo, el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Él fue pisado, él fue majado en el lagar de la ira divina en nuestro lugar. Hoy es el día que usted y yo tenemos que decidir. Reconozcamos que por nuestra propia elección estamos madurando para el juicio. Arrepiéntete, arrepintámonos y abandonemos el camino que conduce a la destrucción. Aférrense a Jesús, a la vid verdadera. Reciban el perdón que Él compró con su sangre. Pasen de ser una uva en el lagar de la ira a un hijo redimido que un día va a cantar en el mar de vidrio. No subestimen, por favor, la seriedad de este mensaje. La hoz puede ser lanzada en cualquier momento. El mismo Jesús que viene como juez con la hoz es el que hoy se nos está presentando como Salvador con las manos perforadas. ¿A cuál de los dos va a recibir usted? Que su respuesta sea la de un corazón que clama, Señor Jesús, sálvame del juicio que sí merezco. Te recibo como mi Salvador y como mi Rey. Amén. Mis hermanos, acá terminamos el estudio de hoy y terminamos el estudio por lo que de lo que nos queda de este año. Entonces, eh, eh, les invito a que consideren este llamado del Señor para que caminemos en pos de Él. Y sin más que agregar, vamos a orar para terminar, pero les recuerdo nuevamente, terminamos ya este año y retomamos, si el Señor nos presta la vida, el 8 de enero del 2026, jueves 7:30, estaríamos retomando desde aquí donde quedamos, continuamos. Si así el Señor nos presta la vida y si aún Él en su misericordia, ¿verdad? Nos da la oportunidad de servirle. Entonces vamos a orar para terminar y que esto ojalá haya quedado bastante claro para todos y cada uno. Padre, gracias por esta noche, Señor, por este estudio tan hermoso, por tu palabra preciosa, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Porque más allá de tener temor y miedo, lo que tú nos estás es enseñando a tener esperanza, a tener, Señor, consuelo, a que más bien nos acerquemos a ti para abandonar, Señor, todas esas prácticas y conductas, Señor, pecaminosas que vivimos nosotros a diario, de pensamiento, de hecho, de palabra, de vista, Señor, con todo lo que hayamos hecho, Señor, que abandonemos todas estas prácticas y todo lo que el mundo, Señor, y todo lo que Satanás ofrece, dejarlo, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, que al escuchar tu palabra pueda producir en nuestro corazón, Señor, esa necesidad de arrepentimiento, esa necesidad de genuinamente buscarte y caminar obedeciéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que nos has dado hoy, por todo eso maravilloso que nos has enseñado, porque solo tú eres el único digno de recibir toda esta gloria y la honra. No un hombre, no los hombres, no nadie, solo tú, Señor. Gracias, bendito. Te alabamos. Y terminando también, Señor, pues este año, que yo bendigo, Señor, a todos los que han estado en ese estudio, que lo ven en vivo o que lo ven posteriormente. Señor, guárdalos, que ellos no se queden nada más con lo que están viendo, que repasen, que estudien, que tengan hambre y sed de conocer más. Y nos vemos en el siguiente año si así tú nos prestas la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto a todos, de verdad, haber estado con ustedes y recuerden, nos vemos el próximo año. Dios primero, no se queden esperando a que iniciemos el estudio el próximo año, sino repasen, estudien. Hay muchísimo que hay que aprender de esto. Y el próximo año vienen otras cosas que si se lo pierden, pues se van a quedar pensando o no van a saber qué vamos a ver de todo lo que viene. Les bendigo enormemente. Un abrazo a todos. Los amamos. Chao.